Nuestra previsión es que el mercado de vivienda en España está sobrevalorado en alrededor de un 40% todavía. Y esa caída del 40% no esperamos que se produzca mañana ni este año, pero con el stock de viviendas que hay pendientes de vender, nos planteamos perfectamente un escenario a 5 años durante los cuales la vivienda puede seguir cayendo de precio, y eso va a impactar en los balances de los bancos. Es decir, que lo que hoy son 13.000 millones de euros para reflotar el sistema financiero español, pueden ser precisos nuevas aportaciones de capital en los próximos años si esa caída de precios ocurre como nosotros pensamos. ¿Y de dónde sacamos esa caída de precios? Pues por los niveles del precio y sobre todo el coste de la adquisición de vivienda en función de los ingresos de las familias. Es decir, hasta que no lleguemos a algo parecido a lo que cuesta comprar una vivienda para una familia francesa o holandesa, pues parece lógico pensar que en España no bajará no se detendrá la caída de precios. Y luego hay otro factor importantísimo, que es el suelo. Es decir, el suelo puede todavía caer muchísimo más que ese 40%. Entonces, como sabéis, los bancos, cajas, no solo tienen préstamos a ese sector, sino que han asumido activos de ese sector. Y esos activos están pendientes todavía de una repreciación que seguramente será a la baja. Y mientras tanto, además, el proceso de fusiones de cajas produce parálisis. Las cajas están en una situación realmente delicada. Ya veis que con cualquier persona que habléis que trabaja en una caja de ahorros, que no sea la Caixa prácticamente, no sabe muy bien de dónde viene y hacia dónde va. No sabe si seguirá en su oficina durante mucho tiempo, tiene otras entidades con las que se tiene que fusionar, pero que todavía no ha ejecutado esa fusión y no sabe realmente a quién tiene que pedir permiso para hacer según qué. Eso paraliza la actividad. Y los bancos están intentando aprovechar esa situación para ganar cuota de mercado, y la van a ganar. O sea, yo creo que esa situación de impasse va a haber un tiempo que es precioso y las cajas van a sufrir. Y recordemos además que las cajas tenían una imagen de solvencia entre sus clientes que va a ser muy difícil de recuperar. Va a ser muy difícil de recuperar. Entonces, ese proceso de reflotación del sistema financiero para nosotros es un factor que no se ha llevado quizá con la suficiente contundencia y por tanto puede tener todavía un coste adicional, y el incremento de esos costes va a ser mal percibido por parte de los inversores internacionales. Y luego, por último, un tema que a mí me preocupa especialmente, que es el calendario político, tanto en España como en Europa. En España, ¿qué tenemos? Tenemos elecciones locales y en muchas autonomías el día 22 de mayo, y luego dentro de menos de un año tenemos elecciones generales. El último caso que hemos tenido de rescate, que ha sido Portugal, una de las causas, o por lo menos de las circunstancias que ha acompañado al rescate, es la inestabilidad política. Es decir, la inestabilidad política genera que los políticos no sean capaces de tomar las medidas con la suficiente vehemencia o contundencia, y que, si no se sienten con el respaldo político suficiente, tengan que acabar cediendo el poder a otros, y mientras tanto van pasando los días y la deuda del país sigue subiendo de tipo. Y bueno, nosotros, viviendo en Cataluña además, sabemos que aquí en España ha habido un proceso que no está ni mucho menos completo, al contrario. Es decir, que nosotros en Cataluña hubo elecciones el año pasado, y el primer efecto de las elecciones ha sido un ajuste presupuestario que está en plena discusión y en plena batalla política, pero que todos sabemos que tiene que venir, es decir, que es inevitable. Nos extrañaría mucho que fuera la única comunidad de España que estuviera en esa situación. Las hay mejores y las hay peores, pero evidentemente en España una parte importante del sector público, que son las comunidades autónomas, tienen que hacer un ajuste. El Estado también lo tiene que hacer, muy importante, y los ayuntamientos también lo tienen que hacer. Y ahí además hay batalla política, es decir, hay un conflicto institucional abierto hoy día. Ayer hubo un consejo de los consejeros de Economía con el Ministerio de Economía, y acabó mal, y acabó con una discrepancia muy fuerte entre comunidades muy importantes y el Estado en cuanto a cuáles son los flujos que tiene que haber entre el Estado y las comunidades autónomas. Es decir, que ahí, y este aspecto va a ser seguido muy de cerca por los inversores institucionales extranjeros. Y se van a fijar, y se están fijando muy de cerca en lo que está pasando
entre Cataluña y España y entre otras comunidades. El nuevo sistema de financiación que entró en vigor el año pasado genera un cambio importante en los flujos, hay cesión de impuestos y menos transferencias, pero eso va a tener importancia. Y el calendario político europeo, es decir, ahí es todavía más importante, porque en Francia hay elecciones en 2012, en Alemania las tiene que haber algo después, y los políticos están cuestionados en este momento en Europa. Y la necesidad de dotar estos sistemas de apoyo financiero con unos recursos tan importantes, teniendo en cuenta que en España el propio déficit público del país incluye ya la aportación a los fondos de estabilidad y a los rescates de los países que ya están en situación de rescate. Es decir, que somos a la vez rescatador y rescatados, con lo cual aquí no se hablaba mucho de ese tema, pero es así, y en otros países como Alemania, desde luego, esto es un debate que está totalmente encima de la mesa. Y a mí eso es lo que más me preocupa. Yo creo que la situación actual española, para resumir, podría ser en otras circunstancias tranquilizadora, y de hecho no estamos viendo, a pesar del último repunte de la última semana, no estamos viendo un incremento de diferenciales preocupante de momento, y las subastas de deuda están saliendo bien y se está captando dinero. Pero la situación no es nada estable. Estamos captando dinero a un tipo que está muy por encima del crecimiento nominal del PIB español, con lo cual eso es una situación que no nos la podemos permitir. Y estamos en un entorno europeo con una situación política que nadie la quiere tocar demasiado, pero hay que tocarla. Es decir, realmente ahí hay que tomar decisiones importantes y nadie se atreve a tomarlas. Y esta indecisión política para mí no es un buen entorno. Entonces, en conclusión, nosotros, y además, cuando hablamos de política, los imponderables son totales. Es decir, yo no me atrevo a decir que España no habrá que rescatarla. Yo lo único que creo es que de momento estamos en una situación muy distinta de los países que han sido rescatados hasta ahora, y que podemos aspirar a mantenernos en esa situación durante un tiempo prolongado. Durante todo este año, quizás sí. Pero creo que vendrán episodios de indecisión que van a generar crisis y que van a generar otra vez la necesidad de poner encima de la mesa decisiones graves que no sabemos si los políticos tendrán la capacidad de tomar. Por tanto, en cuanto a mercado, nuestra visión es más bien lateral, es decir, no pensamos que estemos a punto de ver una gran recuperación del mercado español por corrección del diferencial, porque pensamos que siguen muy presentes esos problemas de fondo. Y en cambio, los datos más recurrentes, la ejecución presupuestaria, los datos de déficit, deuda, pues no son tan importantes en este momento. Por tanto, en fin, no tenemos una visión demasiado positiva del mercado, y más bien pensamos que vamos a tener que navegar en aguas bastante turbulentas, y que con diferenciales por encima de los 200 puntos básicos sería muy fácil que el IBEX se volviera por debajo de los 10.000 puntos. No sería nada impensable. Y aquí acabo de momento. No sé si he conseguido más tiempo. Bueno, estamos en